Bueno, veníamos conversando acerca de la relación, entonces, que vos notás entre la cultura latinoamericana y tu literatura, ¿no? Entonces vos notabas que este espacio literario, que es Latinoamérica, que vos lo nombrás muy bien en la metáfora de Macondo, siguiendo a García Márquez, se nutre, digamos, o construye una mirada, una cosmogonía fantástica a partir de la relación que tiene con las religiones afro, a partir de la relación que va teniendo con el legado español que trae, digamos, los árabes. También nombraste las tradiciones gauchescas, ¿no? La oralidad. Y también es importante nombrar la figura del criollo, ¿no? Que es, digamos, el lado más importante de Argentina, de alguna manera, donde se empieza a poner el pilar de lo que es la identidad nacional, si quería verlo así, ¿no? También nombraste de alguna manera la figura del indio, como dijiste yo, soy descendiente y se nota en mi cara, no tengo que andar aclarándolo mucho, esta cara bonita que tengo es porque soy descendiente de indios lules que eran tributarios del Imperio Inca. Dije tributarios, es decir, no éramos el imperio. Yo no desciendo del imperio, desciendo de los sometidos por el imperio. Doblemente sometidos. Doblemente sometidos. Es decir, sufrimos, y por ahí en algún texto, justamente en el que vi en Praga de Villegas, nombro el sueño mío, y ahí digo, el hombre, casi hacia el final, el hombre del sueño de los perros y el exterminio en masa. Y yo pensé, cuando lo escribí, pensé en nuestros 30.000 desaparecidos. Pero después me di cuenta, cuando digo después, digo aproximadamente 25 años después, es decir, no hace mucho tiempo, me di cuenta de que lo que en realidad estoy hablando de exterminio en masa es el de los millones de nativos que sufrieron la directa exterminación a través de el trabajo y la ejecución directa, por no cumplir con las leyes que establecían el caso. Claro. Ese es el genocidio, el primer genocidio. Es el primer genocidio, sí. Y en algún lugar de mi inconsciente estará, porque no sé cómo aparece, en lo que yo creo aparece, ¿cómo? No sé. Digo, no hago nada intencional. Bueno, las reservas que hay ahí, de alguna manera reservas entre comillas, todo el bagaje, digamos, que no era fantástico, sino que tiene que ver con su creencia, que tiene que ver con su religión, que tiene que ver con su manera de crear el mundo, ¿no? Con su cosmovisión, que para nosotros, para ellos, no es fantástico. No, lo dice Galeano mucho mejor que nadie, no voy a andar corrigiéndolo yo, Galeano. No tienen religiones sino supersticiones. Pues sí, tenían una forma de concebir el mundo que, según mi punto de vista, es muchísimo más sana y más sabia que la de europeos. Además, y conviene aclararlo, la papa, el tomate, el maíz, por nombrar la batata, por nombrar unas poquitas cosas, son de acá. Y además, el vacuno, en Europa, no podía ser sacrificado cuando estaba dentro de su vida de útil, porque se lo necesitaba para el trabajo. Es decir, que la vaca prospera acá, porque hay suficiente ámbito, suficiente espacio para reproducirse. Es decir, que los españoles, un señor que yo conozco, le pregunté, ¿y entonces qué comían? Si no había maíz, no había papa, no había carne, más que de los
los animales de corral y un cerdo muy de vez en cuando. Y entonces este señor, un poeta muy inteligente que yo conozco, y al cual siempre le presto atención, me dijo, ¡mierda! Eso comían, mierda, Pedro, y además era poco. Y eso es la verdad. Ojo, ojo. No, por supuesto, no estoy despreciando a los pueblos europeos. Simplemente estoy estudiando lo que ocurrió. ¿Qué voy a hacer? Ya ocurrió, ya no hay ningún remedio, no hay nada que hacer. También de alguna forma vos nombraste escritores que, bueno, Eugenio, como, ¿no? Que es un norteamericano que ya tiene un bagaje, digamos, grande europeo en cuanto a otra cultura que no es la cultura nativa. O a este hombre que estaba nombrando también, no sé si lo ya se nombraba, Cervantes. Ese señor Cervantes, debo decirle, dice un personaje mío que se llama Laercio Triste, el tipo muy atrevido, y dice Laercio Triste que al lado, hablando entre pares, es decir, entre genios, hablando siempre entre genios. Shakespeare es un pobre Gil con puntillas al lado de Cervantes. Porque ¿quién se atreve a escribir semejante obra con un caballo y un burro muerto de hambre, un viejo loco y un aldeano que parece medio tonto y además enamorado, el caballero que estaba bastante loco, de una posadera. Posadera. Menos mal que le puso posadera. ¿Qué quiere decir posadera? Y no le salió como el culo. No, para nada, para nada, para nada. Y bueno, con príncipes y reyes y qué sé yo qué, teniendo el talento a Shakespeare, claro, se puede hacer semejante obra. Pero a mí me parece que es mucho más sencillo hacer una obra genial, grandiosa y todo lo demás, con semejantes personajes. Pero por lo que acabo de nombrar, es decir, que con un sillera, un travesti, un ciruja, un cartonero se llaman ahora, un sapo de la laguna y una comadreja o ¿sí? ¿Cómo hacer una obra de tremenda dimensión? ¿Y vos qué pensás de la construcción de tus personajes? ¿Vos pensás que es la influencia de cómo la construcción de los personajes, ¿no? Los personajes como personajes? Bueno, como cualquier otro escritor, conozco otros escritores de verdad y importantes, todos dicen lo mismo porque no es nada más que la verdad. Hay un personaje que yo empecé a escribir, se llama Imelda, y de pronto Imelda empezó a hablar y a hacer cosas. Y yo no sé dónde salió, no lo sé, no puedo decirlo. Claro, se mezcló con mi historia en Córdoba en el año 73 y con todo lo que ocurría, todo lo que pasaba en aquel momento, porque así con la historia. Pero Imelda no conocía ni pa, ya 3 muchachas que me discuten de que alguna de esas debe haber sido Imelda. No, ninguna mujer con la cual yo haya tenido algún tipo de relación sentimental se parecía absolutamente en nada a Imelda, que habla mal, que parece no entender nada y sin embargo entiende mucho de lo que está pasando. Cómo es el hombre con el cual está, sabe qué va a hacer él. Y por eso le pide, como recuerdo antes de que
él se vaya y dice, basta, sale. Ah, otra cosa tengo que decir, que parece no tener nada que ver, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, es decir, con los europeos. Yo opino lo mismo que opinó alguna vez Pablo Neruda recibiendo el premio Nobel. Se llevaron todo el oro, pero no dejaron el oro, dice él, como una especie de consuelo, ¿no? Pero es eso. Pues yo escribo en algo que desciende de aquel castellano, que es el argentino. Yo escribo en argentino, a veces escribo una especie de gauchesco. Ya dije que son los gauchos tienen ladera, que no tienen celular ni todas esas cosas, pero por ahí andan. Pero además la construcción de la estructura de tus cuentos son construcciones, digamos, que no tienen que ver con lo popular, con la estructura de los cuentos tradicionales, no tiene nada que ver con eso. Ahí, digamos, hay que encuentras un trabajo que tiene que ver con la lectura de los contemporáneos. Sí, sí, sí. Acá, de alguna forma, tenés todo lo que es el fluir de la conciencia, cómo los personajes van pensando. A veces hay toda una cuestión de confusión, donde no se entiende bien si es el personaje o es el narrador, el que habla. Es un trabajo, digamos, que tiene que ver con la vanguardia europea, ¿no? Bueno, no tengo la menor idea de lo que estén escribiendo los europeos en este momento. Escribieron antes. Ah, Joyce, no leía hoy, no me banqué mucho más allá de la página 10, ya lo intenté muchas veces, y como solamente, a Ulises, sí, como solamente leo por placer, nunca por obligación, ni a latigazos me van a hacer leer algo que no me sé. Pero a Walsh lo hizo. Bueno, sí. Bueno, digo, quizás tenga que ver con esta otra generación que ya pudo asimilar el tema del fluir de la conciencia y ya lo tomó como, de alguna manera, lo incorporó en la literatura. Bueno. No tenía que romper con ese realismo, digamos. Ya que hablamos del fluir de la conciencia, yo digo esto, y lo he hecho en radio, en ocasiones, en radio, que mis amigos me decían voces totalmente locos, como si yo no lo supiera. Yo pedía al auditor, cualquiera que levantara el teléfono y me tirara un sustantivo común, y a partir de él construía un cuento que podía durar 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, que era el tiempo de la radio. A raíz de eso, escribí un texto que se llama Escritura. Y dice, lo decía siempre antes de empezar con ese desafío, antes del primer hilo en el cerebro de la araña, ya está resuelto todo el misterio de la pena. Claro, estoy hablando de fluir, es decir, la estructura está adentro de mi conciencia. El texto Fluye, pero ya se arma su conciencia. Por eso conté lo de Freseca. A Freseca le pasaría lo mismo. Él empezaba con eso que ya tenía armado, que era hombre de juez, algo, no sé qué, lo que fuera. O sea que vos estás diciendo, si yo te interpreto bien, estás diciendo que un narrador de alguna manera lo que hace es asimilar el género. O sea, hay como algo en el género que como cierta forma de decir, o cierta estructura en el decir consciente, porque esto sea el lenguaje